es una instrucción muy normal y queremos que hoy Dios nos hable. Muchas veces, a veces uno cree que la predicación debe ser enfocada al bienestar de las personas, que tenemos que cuidar el mensaje porque no se vayan a ofender los oyentes. Y algo que nos debe quedar claro, que esta palabra, la palabra de Dios, ha costado muchas vidas, los mártires, los apóstoles y todos los hombres de fe, los hombres de Dios, que dieron verdaderamente su vida por la verdad. Así que la tenemos a nuestro alcance y es ella, la palabra de Dios, quien nos guía. El tema de hoy se llama ¿sabes orar? Ese es el tema, ¿sabes orar? Una de las instrucciones claras, clarísimas de la Biblia es orar. Todo cristiano, todo creyente sabe que debe orar. Y ahora tal vez tú que estás escuchando el tema no quieras ya sé de qué se va a tratar. Te invito a que escuches hasta el final, porque hoy Dios seguramente trae un mensaje para tu vida y para mi vida. Espera, quédate hasta el final. Solamente como recordatorio. Primera a los Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Estos son textos que nos recuerdan la necesidad de orar. Todos los creyentes sabemos que debemos orar. Y la pregunta, ¿oras? Seguramente me dirás, sí. Viene otra pregunta, ¿sabes orar? Y aquí viene lo interesante. Vamos a analizar. ¿Qué es orar, Karina? Orar es hablar con Dios, platicar con Él, de tus peticiones, de tu vida. Orar, ok. Orar es hablar con Dios. ¿Están seguros todos que eso es orar? ¿Todos? Orar es hablar con Dios. Orar es acercarse a Dios, es platicar con Dios, es conversar. Ahora la pregunta segunda, ¿con quién? ¿Con quién? Con el Altísimo. ¿Con quién? Con el Omnipotente. ¿Con quién? Con el Santísimo. ¿Con quién? Con el Todopoderoso. ¿Con el Todopoderoso? ¿Con el dueño del universo? Hermanos, miremos el cielo, salgamos, miremos la creación, animales, plantas, vida, sol, estrellas. ¿Quién creó? Dios. Y entonces nosotros podemos hablar con el Creador. Es orar, es platicar con el Hacedor, con el Sustentador. Y la respuesta es sí. En el sentido profundo, la palabra orar es hablar con el Altísimo. Entonces, vamos a hacer algunas preguntas. Si yo hablo con María, ¿estoy orando? ¿Estoy hablando? Sí. ¿Con Dios? No. Si yo hablo con San Martín de Porres, ¿estoy hablando con Dios? La respuesta es obvia, no. Y si hablo con San Miguel Arcángel, ¿estoy orando? En el sentido profundo de la palabra, no. Y si hablo con una imagen, con una estatua, ¿estoy orando? No. ¿Te estás orando? Sí, pero no con Dios. Vamos a leer un texto, Karina. Primera los Corintios 10, versículo del 19 al 20. Primera los Corintios 10, versículo del 19 al 20. Dice la palabra de Dios. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican
A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Amén. Cuando nosotros, hermanos, nos dirigimos a otro ser espiritual, no estamos orando, no estamos hablando con Dios, pero sí estamos hablando con seres espirituales. O sea, detrás del diálogo con los ídolos, detrás del diálogo con otros seres espirituales, hay una verdad real, una realidad espiritual, que es diálogo con demonios. Lean 1 Corintios 10, del 19 al 20. Un ídolo nada es. Por lo tanto, si no es nada, no te puede escuchar y tampoco te puede conceder la petición. Entonces, si tú ves algo sobrenatural cuando hablas con ídolos, realmente es producto de Satanás y de sus demonios. Podríamos decir nosotros los cristianos, qué alivio. Yo no hablo con imágenes, yo no creo en las imágenes, y tú podrías decir, gloria a Dios, que soy cristiano y yo no hablo con otro ser que no sea Dios. Porque Dios no nos ha dado permiso de hablar con otro ser espiritual. Pero la pregunta, ¿sabes orar? Porque aún siendo creyentes, hay trampas en nuestra manera de orar cuando no estamos atentos a las instrucciones establecidas en las Sagradas Escrituras. Orar es hablar con Dios, sí. Orar es conversar con el Omnipotente, sí. Orar es platicar con el dueño de todo el universo, sí. Con el sustentador, sí. Con el ser más grande, el único ser más grande, el único ser incansable, el único ser que es fuente inagotable de paz, de amor, de fuerzas. Y entonces, cada creyente debiera ver como un grande privilegio el poder hablar con el Omnipotente. ¿Qué significa orar? Que la creación se conecta con el Creador. Que la creación se contacta con el Creador, con el Hacedor. Que la creación se vincula, que la creación se enlaza, se une a través de la palabra o a través del pensamiento. Se conecta con el único ser más inteligente, el más importante y el único ser necesario para que todo exista, y el único ser necesario para que todo funcione bien, el único ser necesario sobre todo el universo, Dios. Entonces, no debemos subestimar esta instrucción y no debemos restarle ningún poco de importancia a esta instrucción. También debemos preguntarnos, ¿está obligado el Santísimo, Altísimo, Omnipotente a escucharnos? No. ¿Merecemos nosotros dialogar con Él? ¿Merecemos ser escuchados? No. ¿Tenemos el derecho de ser escuchados? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque le fallamos a Dios y que nuestros pecados nos separaron de Dios y por lo tanto perdimos todo el derecho de ser escuchados. Pero el poder hacerlo, hermanos, el hecho de tener esta oportunidad habla de la gran generosidad, de la gran misericordia de Dios y de Cristo Jesús. Habla de que Dios, aunque es grande, inmensamente e interminablemente grande, es demasiado humilde al estar dispuesto a escuchar a su creación rebelde. Entonces, no merecemos estar en contacto, no merecemos conectarnos
No merecemos contactar, no merecemos enlazarnos, conversar o platicar con Dios. Pero Dios nos da la oportunidad. Y aquí viene el primer requisito para poder hablar con Dios. Vamos a ver qué dice, 1 Timoteo 2. Karina, ayúdanos. 1 Timoteo 2, 5. 1 Timoteo 2, 5. Dice la palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Este es un texto necesario que memoricemos porque hay un solo Dios. Sabemos que hay un solo Dios vivo y verdadero y que hay muchos dioses falsos, mentirosos, ilimitados. Pero hay un solo Dios y un solo mediador entre ese Dios verdadero y los hombres. ¿Quién es ese mediador? ¿Quién es ese intermediario? Su nombre es Jesucristo hombre. En este texto, el apóstol Pablo resalta, destaca la función única de Jesús, la función exclusiva de Cristo, la función necesaria de Jesucristo como mediador y como intermediario. Escuchen esto. El papel indispensable en nuestra reconciliación con Dios. Sin Cristo, hermanos, sin Jesús, ningún hombre será escuchado. Por lo tanto, el requisito número 1 para poder dialogar con Dios es ser creyente, es tener a Cristo en nuestro corazón, tener al intermediario. Ningún hombre va a ser escuchado por sí mismo. Solamente seremos escuchados por medio de Cristo. Nadie llega al Padre sino por mí. Una aseveración de Cristo indudable, porque Él es la verdad. Jesucristo nos reconcilia con el Padre y Él propicia la comunicación entre la creación y el Creador. Así que orar es hablar con el sustentador y con el ser más inteligente, con el ser más necesario sobre todo el universo. Es dialogar, platicar, conversar con el Santísimo. Y acá debemos entender que es una obra de Dios el que podamos orar, porque Él es un ser santísimo en toda la amplitud y toda la profundidad de la palabra santísimo, y que nosotros no somos santísimos y somos pecadores y que somos débiles. Entonces, el acceso a la oración, el acceso a la conversación con Dios muestra la enorme humildad, la gran misericordia, la gran generosidad y el amor de Dios hacia la creación. Pero dijimos, requisito número 1, y es un requisito indispensable, es tener al mediador en nuestro corazón. ¿Por qué decimos que es un acto grande de misericordia? ¿Saben por qué? Porque Dios no necesita nada de la creación, pero la creación, o sea, nosotros, necesitamos todo de Él. Entonces, Dios es exageradamente humilde al estar dispuesto a escuchar al pecador arrepentido. Entonces, todos hemos entendido qué es orar. Pero hay unos errores que se cometen cuando oramos. Últimamente hemos tenido la oportunidad de ir como a 3 velorios, como a 3 funerales. Y me sorprende cómo los creyentes se dirigen al cadáver como si estuviera vivo. Hablan con el cadáver como si los escuchara. Y eso está mal. Entonces, uno de los errores que tenemos en orar, ¿qué es orar?
Orar es hablar ¿con quién? Con Dios. Ya no tienes que hablar con tu muerto. Ya no tienes que invocar al cadáver. Ya no tienes que invocar a los que se han ido. No, es que hablé con mi papá, él me cuida. Es que mi hermana me protege. Hablé ayer con una persona joven, sobrinos de nuestras amigas Margarita, que ella lo cuida y yo le dije no. Y no hables con ellos. Porque si hablas con estos seres que ya no pertenecen a esta dimensión, ¿quién te va a contestar? El diablo, los demonios. En Deuteronomio 18, que no lo vamos a leer, Deuteronomio 18, versículos 10 y 12, Dios prohíbe a su pueblo hablar con muertos, prohíbe invocar a los muertos, prohíbe intentar comunicarte con los que se han ido. Entonces, esto es lo que no debemos hacer. Dios nos permite hablar con Él y esto es algo que debemos entender, hermanos. Tenemos el gran privilegio, por la misericordia de Dios, de hablar con el Altísimo. ¿Por qué invocar a otro ser? ¿Por qué invocar a un ángel, a un arcángel que no nos va a escuchar, que no tienen poder, no tienen omnipotencia? Entendamos, orar es hablar con Dios, no con otro ser, por medio de Jesucristo, que es nuestro intermediario. Entonces, error, hablar con muertos. Vamos a ver otro error, Lucas 18, versículo del 9 al 14. Vamos a leer Lucas 18, del 9 al 11. Miguel Ángel, ¿puedes leerlo, por favor? Lucas 18, del 9 al 11. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros y aún como este publicano. Hasta el 11, corazón. Amén. Muy bien. En esta porción que hemos escuchado últimamente con mucha frecuencia, dice aquí la palabra que Jesús le dice a unos que confiaban en sí mismos como justos, se consideraban justos, les refirió esta parábola. Y aquí hay una enseñanza muy grande. Hay dos errores aquí cuando uno quiere orar. El primer error es confiar en uno mismo. ¿Qué es esto? Si vamos a la palabra, en Hebreos 11:1 dice la palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, confiar quiere decir con fe. Entonces, hay personas que tienen una fuerte convicción en ellos mismos, que tienen una seguridad en ellos mismos y que confiaban en ellos mismos como justos, se creen buenos. Pero hemos escuchado que solamente hay una manera de acercarnos a Dios y es por medio de Jesucristo. Nadie se va a acercar por sí mismo al Padre. Nadie, solamente por medio de Cristo. Entonces, aquellos que tienen mucha fe en ellos mismos, tienen la certeza de que Dios los va a escuchar porque son buenos. Tienen la seguridad que van a ser respondidas sus oraciones porque se portan bien, porque ayudan, porque se merecen ser escuchados. Grave error. Ningún hombre se merece ser escuchado por el Altísimo, por el Omnipotente, por el Santísimo. Ningún hombre se merece ser oído. Solamente uno. Y este se llama Jesucristo. Entonces, aunque una persona tenga la convicción, la certeza, la seguridad, la fuerte convicción en él mismo, no va a ser escuchado. Porque Dios resiste a los soberbios. Porque Dios no quiere a los orgullosos. O sea,
Cualquier persona que piense que por sus méritos va a ser escuchado, error. Cualquier persona que piense que porque lee la palabra Dios está obligado a escucharlo, error. Cualquier persona que piensa que porque ayuna o que porque se tarda en orar, ore 2 horas, error. Cualquier persona que piense que por sus logros, que por sus capacidades o por su hermosa oración Dios lo va a escuchar, error. Dios no está obligado a escucharnos. Es por la gracia de Dios, en el nombre de Jesús, que tiene misericordia y nos escucha. Cualquier persona que piense que porque tiene un ministerio o porque le sirve a Dios, Dios está obligado, error. Aquel que piensa que porque lee la palabra, porque comparte la palabra, merece ser escuchado, error. Que porque se congrega, error. Porque no robo, porque no soy como los otros hombres, error. Solamente Cristo merece la presencia de Dios, solamente Cristo merece ser escuchado. Y nosotros, porque tenemos a Cristo, que es nuestro intermediario, vamos a ser escuchados. Pero si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, obviamente Dios no va a escuchar las oraciones de los pecadores no arrepentidos. Creo que entendemos que Cristo es el único mediador, no hay otro. Y es una persona el mediador, no es una obra, no es un acto, no es algo que tengamos que hacer como ayunar, como desvelarnos, como hacer nada. Es un mediador, es una persona que intercede por nosotros, que es nuestro sumo sacerdote, que es nuestro abogado y que Él es nuestro intermediario entre nosotros y Dios. Así que Cristo es necesario para que Dios nos escuche. Si confiamos en nosotros mismos, hermanos, nuestra oración no llegará ni a 1 metro. Entonces, cualquier persona que confíe en sí mismo, que tiene derecho, ¿está orando con Dios? No. Está orando consigo mismo, como la historia que hemos leído. A uno que confiaba en sí mismo, dice. Y dice aquí, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, que oraban consigo. La oración no llegaba a Dios. Ok, entonces, si vamos a conversar con el ser más inteligente, más supremo y el ser más indispensable, ¿cómo debemos presentarnos? ¿Cuál debiera ser nuestra actitud? Dice la palabra en Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica. O sea, debemos presentarnos con mucha humildad, debemos presentarnos con mucha gratitud y debemos entender quiénes somos delante del grande, quiénes somos delante de la grandeza de Dios, delante de la majestad de Dios, quiénes somos delante de Él. Somos criaturas mortales, temporales y demasiado pequeños. Que nos quede claro, hermanos. Y entonces debemos presentarnos con un gran respeto, con una gran humildad, con una gran admiración y con una enorme gratitud. Orando con toda oración y súplica en el Espíritu. Dice la palabra en el Salmo 51:17, Karina, por favor. Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dice, los sacrificios de Jehová son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciará Jehová. Y acá viene algo importante, hermanos.
que nosotros, ¿qué podemos darle a Dios, hermanos? ¿Qué puede necesitar Dios de nosotros? Nada. Pero sí Dios se agrada de un corazón humilde, de un corazón contristado por el pecado. Y hay otro requisito para que seamos escuchados. Ya sabemos que debemos ser humildes. Dice aquí la palabra que leímos, y a unos, en el versículo de Lucas 18:9, que confiaban en sí mismos y menospreciaban a los otros. Menospreciaban a los otros. Dijo esta parábola. Si nosotros menospreciamos a alguien, nuestras oraciones no van a ser escuchadas. Nunca Dios se va a agradar de una persona que no valora a su prójimo. Nunca va Dios a agradarle una persona que se compara con los demás para sentirse superior. Así que si nos sentimos mejor que los que, por el trabajo que tenemos, y pensamos que los que barren son menos, o aquellos que no tienen riquezas no son nada, o aquellos que no tienen una apariencia según queremos, no somos mejor que nadie, que nos quede claro. Lo que tenemos es que hemos sabido aprovechar las oportunidades y tenemos mejor condición de vida que otros, nada más. Pero nadie es mejor. Solamente un hombre ha sido mejor que todos y mejor que nadie. Se llama Jesucristo. Y este hombre jamás menospreció a otro. Menospreció a nadie, siendo él grandísimo. Jesucristo valoró a todos los pecadores como superiores a él en la cruz del Calvario. En su visita en la tierra, en su estancia en la tierra y en la cruz, mostró el gran aprecio que Jesús tenía para el pecador. En tiempo pasado hablamos, Hay un texto que voy a mencionar, por falta de tiempo no lo voy a leer. Dice la palabra, Mateo 5, 23, 24, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué tiene que ver esto con la oración? Mucho. ¿Por qué, hermano? Ya leímos que el sacrificio de Jehová es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciará. A Dios no le interesan más las ofrendas que la reconciliación, que la humildad o que el arrepentimiento. Dios quiere reconciliación en nuestras relaciones. Dios quiere restauración en nuestras relaciones antes que las ofrendas. Y acá viene algo importante. ¿Por qué debemos orar o para qué? Podemos orar para agradecer a Dios y para pedir a Dios. O sea, podemos orar para darle a Dios gracias, para darle a Dios alabanza, para darle a Dios adoración, para darle alguna ofrenda, un cántico, pero también para pedirle. Y si Él no acepta nuestra ofrenda, óiganlo, si no acepta nuestra ofrenda cuando estamos enojados contra alguien o cuando alguien tiene algo contra nosotros, no acepta nuestra ofrenda, ¿creen que va a escuchar nuestra petición? O sea, no sé si veamos esto. Si le vamos a ofrecer algo a Dios y Él no lo quiere, trae tu ofrenda. Yo quiero que te reconcilies. Él prefiere reconciliación antes que ofrenda. ¿Crees que te va a escuchar si tú le pides algo? Dios no escucha la oración si estás molesto con tu hermano. No. En cuanto dependa de vosotros, dice el apóstol Pablo, estar en paz con todo. Eso quiere Dios, la paz entre nosotros. ¿Qué le podemos pedir a Dios? Podemos pedirle muchas cosas, hermanos. Pero es una gran bendición que como seres falibles, como seres débiles, tengamos la oportunidad de pedirle perdón. Y esto es algo grandioso. Que tenemos acceso a la presencia y que podemos pedirle perdón a Dios porque no hemos valorado a nuestro prójimo,
y que debemos aprovechar esta oportunidad que Dios nos da para ponernos a cuentas con Él y para que seamos transformados. Podemos orar entonces, hermanos, para pedirle necesidades espirituales. Dice Santiago en Santiago 4:3. Piden y no obtienen. Piden y no obtienen. ¿Por qué? Porque piden mal, para gastar en sus deleites. La oración no debe ser una oración egoísta. La oración debe ser para pedir fuerza, sabiduría, para cumplir los dos grandes mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, si conversar con Dios debe ser un acto sublime, hermoso, ¿qué pasará con aquellos que declaran, con aquellos que decretan, con aquellos que reprenden? ¿Estarán orando, hablando con Dios? ¿Están hablando consigo mismos? ¿Están retando a Dios? Y en todo caso, ¿quiénes les contestan? Los demonios. Creo que todos hemos oído en Apocalipsis, cuando se peleaba por el cuerpo, en Judas 1:9, cuando se peleaba por el cuerpo de Moisés, el arcángel Miguel no maldijo al diablo. Que el Señor te reprenda. Debemos tener cuidado con estos errores cuando decimos que vamos a orar. Conversar con Dios debemos hacerlo con mucho respeto, con mucha humildad, no con demanda, no con reclamo, no como si tuviéramos derecho, no con exigencias. Y que la oración es solamente una parte de la vida cristiana. Si oramos, Dios está contento, sí, pero no completamente. Porque oramos, ¿saben para qué? Para que podamos enfrentar la vida, para que tengamos el valor de vivir lo que nos toca vivir, para que podamos nosotros ser santificados, para que podamos santificar el nombre de Dios, para que podamos glorificar a Dios. ¿Y saben para qué? Para que tengamos el valor de amar al prójimo. Terminamos con este texto hermoso, Isaías 58, versículo del 2 al 4. Por favor, Karina, léelo fuerte. Isaías 58. Del 2 al 4. ...58 del 2 al 4. Okay. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Amén. Está resumido aquí todo el tema que hablamos. Entonces preguntémonos, ¿estoy seguro que estoy hablando con Dios? ¿Estás seguro que estás hablando con Dios? ¿Estás seguro que Dios te está escuchando? ¿Estás seguro que estás siendo humilde en tu oración? ¿Que estás siendo agradecido? ¿Que estás tomando en cuenta con quién estás dialogando, con quién estás conversando, a quién te estás dirigiendo? Entonces, si la respuesta es sí, pide paciencia para esperar la respuesta, porque nada hay imposible para Dios. Y que tenemos el gran privilegio que muchos no tienen, por el nombre de Cristo, de ser escuchados. ¿Valoras la oración? Esta es la palabra, hermanos, que para mí fue de mucho provecho. Ruego a Dios que también para ustedes. Le pido a Miguel que ore por esta palabra. Señor Padre Celestial, Rey de Reyes, Señores de Señores, en esta noche venimos ante ti pidiéndote en el poderoso nombre de Jesús que la palabra escuchada el día de hoy, Señor, quede plasmada
en nuestro corazón. Y te pedimos, Padre, que nos enseñes a orar. Muéstranos cómo, para poder tener una buena relación contigo a partir de ahorita en adelante, Señor. Por favor, ayúdanos, guíanos. Nos ponemos en tus manos porque tuya es la gloria y la honra. Amén. Amén. Gloria a Dios.